Hoy veremos derecho civil y su clasificación. El derecho civil es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas en una sociedad, que establecen obligaciones y conceden derechos. ¿Qué diferencia hay entre derecho penal y derecho civil? El derecho penal sanciona la conducta de las personas y el derecho civil regula la conducta de las personas. A lo que nos lleva a tratar de entender la diferencia entre acto y hecho jurídico. Un acto nos trae consecuencias jurídicas voluntarias, como un contrato, y hecho jurídico nos trae consecuencias involuntarias, como la muerte de una persona. Esto nos lleva a hacernos una pregunta sobre qué es el contrato. La definición legal del contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su voluntad para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones patrimoniales. Esta tiene que estar sustentada o respaldada por fe notarial. Y para que una persona sea reconocida como persona física, debe de tener personalidad jurídica, como es un nombre, domicilio, patrimonio, estado civil y acta de nacimiento. Y para que una persona moral exista, tiene que tener acta constitutiva, capacidad de ejercicio, patrimonio, nacionalidad, denominación o razón social y domicilio fiscal. ¿Y qué manera se puede extinguir esta sociedad? Ya sea disolviéndose por mutuo acuerdo, porque cambian el objeto de la sociedad, o porque esté en crisis y tenga que ser vendida, o por otras cosas que necesitan ser cambiadas ante un notario. Iniciamos por la clasificación de los bienes. Respecto a su movilidad, esto se clasifica por bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, ya sea por fuerza externa o por sí mismos. Un ejemplo de ellos podrían ser las computadoras, los vehículos, electrodomésticos, maquinaria, herramientas, entre otros. Los bienes inmuebles son todos los que no se pueden trasladar de un lugar a otro. También se les denomina como bienes raíces. Un ejemplo de ellos son las casas, los terrenos, las parcelas, haciendas, fincas y otros que permanecen fijos en el suelo. De los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen. Los bienes son de poder público o propiedad privada. Los de poder público a su vez se dividen en dos. Los bienes de uso común, que son destinados para un servicio público, como las escuelas, las carreteras, los parques, etc. Y los bienes propios, que posee como persona moral, los cuales les conceden derecho de propiedad. Y los otros bienes, que son los de propiedad privada, son los que tienen las personas legalmente, de los cuales ninguno puede hacer uso de ellas sin el consentimiento del dueño o autorización de la ley. Continuamos con los bienes sin dueño cierto y conocido, los cuales se clasifican en monstrencos y vacantes. Los monstrencos son bienes muebles, abandonados y perdidos, cuyo dueño se ignora. Un ejemplo de esto puede ser un vehículo abandonado o también una persona que va caminando por el parque, se encuentre algún objeto de valor, podría ser una cadena de oro o un teléfono celular. Los vacantes son inmuebles que no tiene dueño cierto y conocido. Ejemplo de esto podría ser alguna propiedad abandonada o depósitos y saldos abandonados. Estos a su vez pasan a formar parte de la Administración General del Estado. Según su fraccionamiento. Estos son de dos tipos. Pueden ser divisibles o indivisibles. Los bienes divisibles son aquellos que pueden dividirse en partes homogéneas, como lo son los terrenos o también puede ser el dinero. Los bienes indivisibles son aquellos que si se fraccionan no pueden ser usados para lo que naturalmente fueron hechos. Un ejemplo sería un refrigerador o una lavadora.
También es importante definir los bienes que son por extinción y uso. Estos a su vez se dividen en dos, que son los bienes consumibles y los bienes no consumibles. Los bienes consumibles son los que se extinguen con el primer uso, como por ejemplo el dinero o la comida. Y los bienes no consumibles son los que no se extinguen con el primer uso, como podrían ser una casa, un coche o la ropa, los que tienen más durabilidad. Por sus sentidos. Estos se dividen en dos. Uno, los corporales o corpóreos, y dos, los incorporales, incorpóreos o inmateriales. En el primer plano tenemos los corporales. Estos se perciben por medio de los sentidos. Y como ejemplo podría ser un automóvil, una televisión, una mesa, una silla, etc. Y en segundo lugar, los incorporales. Estos no se perciben por los 5 sentidos, sino por el intelecto, por la inteligencia. Y como ejemplo tenemos los patentes, las concesiones, las herencias, etc. Ahora, por su constitución, que se divide en simples y compuestos. Los simples son todos aquellos que forman una sola pieza orgánica y que es suministrado por la naturaleza. Un ejemplo de ello podría ser las monedas de oro, de plata y las obras de arte. Los compuestos son a todos aquellos creados por el hombre y que está conformado por varias partes, que al juntarlos forman un todo. Un ejemplo de ello podrían ser los vehículos, las máquinas y las computadoras. Según su reemplazo. Estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser fungibles o no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie y calidad. Un ejemplo sería el dinero o el petróleo. Los bienes no fungibles son los que no pueden ser reemplazados por otros porque son individualizados, como lo son, por ejemplo, los cuadros, las pinturas, las obras de arte. Esas no pueden ser reemplazadas por otras.